Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. En este lunes 8 de junio, en que meditamos la palabra de Dios. Y hoy comenzamos con el Evangelio de Mateo, que durante todo este año lo vamos a leer. ¿Y cuál será el tema central que vamos a leer hoy? A ver, vamos a leerlo. Y dice así: al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este maravilloso pequeño evangelio? Así le llamamos. Y uno dice, ¿por qué pequeño evangelio? Porque resume en él el contenido del proyecto de Jesús en el reino de los cielos. Y este contenido que resume cambia la escala de valores, sobre todo el que se venía teniendo hasta Jesús en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los pobres eran malditos, los ciegos, los discapacitados, los enfermos, algo habían pecado que Dios los castigaba. Y resulta que acá Jesús cambia todo, ¿no? Inclusive a quienes son perseguidos. ¿Ven? Y por eso es que por ejemplo, comienza esta traducción: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Hay muchas traducciones según la Biblia. Hay algunos que dicen felices los pobres de espíritu. Suena un poco espiritualista. A mí me gusta también decir felices los que tienen el espíritu del pobre. El espíritu del pobre, ¿cuál será? No es el espíritu del rico, de la codicia, y entonces uno dice, tiene que ver con la cuestión social. Yo me acuerdo porque hace muchos años, justamente con este evangelio, me tocó predicarlo en un lugar de Argentina de turismo, ¿no es cierto? Y justamente en esa época, estamos hablando de los años 80, estaba toda la tensión que habían como predicado: los pobres de espíritu eran los ricos, y los ricos eran los pobres, y los pobres los ricos. O sea, confundiendo las cosas, ¿no? Porque era todo el conflicto así social, ¿no? Pero yo creo que no tiene que ver con eso. Pero me acuerdo porque en ese momento prediqué: los pobres son los pobres y los ricos son los ricos. No le podemos dar vuelta. Eso es un juego, digamos.
Y entonces uno dice, sobre todo porque en Lucas dice felices los pobres, nada más. Pero acá dice felices los pobres de corazón, o los que tienen el espíritu del pobre. ¿Por qué? Porque yo también aprendí que se puede ser muy pobre y tener el espíritu de codicia. Y le quiero dar un ejemplo que sucedió en la selva. Una vez justo yo estoy por salir de Chelchajul, del Triángulo Isil, y de repente, justo cuando estoy por salir, viene uno de los vecinos míos, empapado en sangre totalmente, toda su remera empapada de sangre hasta la cintura, con una camiseta envolviéndole la cabeza, que se notaba con una gran herida en la cabeza, se sostenía, y empapado en sangre. Y entonces me dice, quiero salir afuera. Vamos, le dije, te llevo al hospital, que por supuesto quedaba en la selva afuera como a 2 horas de viaje. Y entonces le dije, ¿pero qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Que te golpeaste? No, dice, mi hermano me quiso matar y me pegó un palazo por la cabeza. ¿Por qué hizo tu hermano eso? Porque él dice que yo corrí el alambrado 1 metro en el terreno. ¿Cómo? Le digo, por 1 metro de tierra te quiso matar tu hermano. Y creyó que estaba muerto y por eso yo, ese no tenía el espíritu del pobre. Ese no era un pobre de corazón, no. Y uno dice, pero al final era por una miseria, por poco, era poquito, pero tenía el espíritu de codicia y era capaz de matar por un poco de tierra, Dios mío. ¿Ven? Entonces, no se habla de categorías sociales solamente, se habla de un corazón, el corazón del sencillo, del pobre, el espíritu del pobre o los pobres de corazón, que tienen solidaridad, que tienen calidez, que no se sienten más que los demás. Por ahí va la cosa. Lo que pasa que no puedo negar que en otras épocas era una carga ideológica muy fuerte. Tenemos que verlo más en lo profundo. ¿Por qué? Insisto, los valores que acá promueve Jesús cambian aún hoy el espíritu, cambian el paradigma y los valores. Frente a un espíritu consumista como el que tenemos, medios de comunicación, que si vos sos rico, que si tenés esto, que si tenés lo otro, que sos mejor y que tenés que tener riqueza y acá y allá. Y entonces no tiene nada que ver con este espíritu del pobre, de los afligidos, de los desposeídos. Se dan cuenta que los que sufren son bienaventurados por Dios, son felices, porque no están atados a codicia y porque piensan en los demás, ¿se acuerdan? Amar a Dios y al prójimo. Entonces lo esencial son los demás, luchar por la justicia, por la paz, tener un corazón puro, tener misericordia en el corazón, trabajar por la paz, ser perseguidos por causa del bien. Y yo en eso, y uno dice, pero digamos, ¿acaso, por ejemplo, felices ustedes cuando los injurian y los persigan? Monseñor Romero, y tantos, Angelelli, Ponce León, tantos, Tulio y Odulio acá, el padre Tulio y el padre Odulio, que sabía que por trabajar por los pobres lo iban a matar, y de hecho lo hicieron. Yo yo sé y he vivido las tensiones de muerte de algunos de ellos, como Ponce de León. Y uno dice acá, alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. Del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. ¿Ven cómo nos hace brillar aún en la adversidad total? Nos hace brillar la alegría. ¿Y cómo? El reino de los cielos. Insisto en esto porque todas estas bienaventuranzas están basadas en ese espíritu, en el espíritu de desprendimiento, de servicio a los demás, pero que también trasciende al reino de los cielos. Como dije, si es tan hermosa la vida, cuán hermoso será el reino de los cielos. Entonces, trabajar por estos valores es trabajar por la verdadera vida. No importa en el mundo que nos toque vivir, globalizado, en pandemia, con guerra, mentira, bueno, no importa eso.
Importa que nosotros vivamos estas bienaventuranzas. Importa que nos sintamos felices aún en la persecución. Importa que tengamos esa certeza que nos dijo Dios. Porque entonces seremos como San Francisco, que nos clama en esa oración. ¿Ve? Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita la vida eterna. Maravilloso. Qué hermoso y gran desafío nos espera en este cambio epocal. Así en esta pandemia. Qué bellísimo llamado nos hace Jesús y nos hacen los santos, ¿no? A través, por ejemplo, Francisco de su oración. Que perseveremos nosotros en esta esperanza de un mundo nuevo construido desde las bienaventuranzas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.